hermanos, qué bueno estar aquí. Gracias, pastor, la oportunidad. Abran su Biblia allí en el libro de Nehemías. Visión para crecer. De eso vamos a hablar esta noche. Visión para crecer. La palabra visión, hermanos, es una palabra muy usada tanto por el mundo secular como por el mundo espiritual. En el mundo secular es muy usada esta palabra por personas individualmente. Uno puede escuchar personas decir, esta es mi visión, esta es mi meta personal. Y a veces uno dice, bueno, esta es mi meta, esta es mi visión a corto y a largo plazo. También es usado en las empresas, donde dicen, esta es nuestra meta, esta es nuestra visión. Es tal y tal y tal y tal cosa. También es usada la palabra visión por aquellas personas que toman equipuestos. Hay personas que van a una empresa, un manager, un supervisor, un gerente, y viene y presenta su tipo de trabajo y dice, bueno, esta es mi visión para en este tiempo que voy a estar en esta compañía. Muchas veces gobernadores, presidentes, gente que toma un puesto en el gobierno, uno puede escucharlo desde antes de hablar sobre su proyección, su visión en cuanto el día que ellos tomen cargo público, qué van a hacer, cuál es la meta, cuál es el objetivo. Así que el mundo secular ve y usa la palabra visión como algo muy, pero muy importante. Un proverbio japonés dice, visión sin acción es un sueño. Y eso es cierto, porque yo puedo tener visión, pero si no hay acción en esa visión, es un sueño que se quedó en el aire. Porque yo puedo decir, por ejemplo, quiero rebajar, y uno se propone eso, este año si voy a rebajar unas cuantas libritas, esa es la visión. Pero en la acción no lo hay. Porque no dejan de comer lo que comían, no hacen ejercicio. Entonces ese sueño, esa visión se quedó en un sueño. Se esfumó porque no hubo acción. Pero también dicen que visión y acción sin visión es una pesadilla. Y es cierto, porque yo puedo tener acción y no tener visión. Yo debo un montón de dinero en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y estoy pagando los intereses. Y no tengo la visión de decir, bueno, tengo que hacer unos arreglos a largo plazo para poder saldar esta tarjeta. O sea, nada más están pagando. Y eso es una pesadilla. Por eso este proverbio japonés dice que visión tiene que tener acción. Y si no hay acción, es un sueño. Y si hay acción y no hay visión, es una pesadilla. Y eso es cierto. Mire, la visión, oiga lo que dice el mundo secular, natural. Dice, la visión es el sueño que nos guía a donde tenemos que ir. Ellos dicen, la visión nos mantiene enfocados en lo que se quiere ser y lograr. Visión es tener una noción clara y es esencial para los emprendedores y propietarios de negocio. Mire, un negociante que no tiene visión, su negocio se va a caer. No sé si usted ha ido a McDonald's, hay lugares, por ejemplo, aquí está el display en Abrazo de esta mañana, usted puede ir a Wendy, puede ir a Chick-fil-A, y usted puede ver donde hay fotos de cuando empezaron esas cadenas. Y a mí soy muy curioso y me gusta verlo. Porque el de Wendy empezó él haciendo hamburger. Pero hoy en día vemos una tremenda cadena de Wendy por todos lados y uno dice, ¿cómo fue esto? Bueno, porque ese señor que él empezó, él tuvo una visión. Por eso dicen que tener una visión clara es esencial para los emprendedores y propietarios de negocios. Eso es el mundo que dice, el mundo natural. Dice, oiga cómo dice, la visión nos permite definir el camino que se debe de seguir para poder alcanzarlo. Dicen que el tener visión genera estar enfocados, da alimento al ánimo, al alma y da un propósito.
Mire, aún la gente secular se da cuenta la importancia de tener visión. Cuando una persona vive sin tener metas, aspiraciones, a corto y a largo plazo, mire, esa persona está viviendo la vida por vivir, respirando y haciendo lo que tiene que hacer. Y no hay aspiraciones ninguna. O sea que el mundo dice que la visión nos transporta al futuro. Oiga cómo dicen ellos. Y de esta manera, hermano, el mundo ve la importancia de lo que es la visión. Mire, el Dios de la Biblia, ahora sí vamos al plano espiritual. Mire, el Dios de la Biblia es un Dios de visión. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, desde que el hombre peca, él tuvo la visión. En ese momento, a corto plazo, pero a largo plazo, donde Dios, el mismo Dios, tuvo la visión de decirle al hombre que iba a venir un redentor. Y a través del Antiguo Testamento, pues vemos esa visión siendo tipificada, anunciada a través de diferentes personajes y eventos en el cual estaba anunciando esa visión de que un día iba a venir. El mismo Dios es un Dios de visión, hermanos. El Dios de la Biblia siempre ha querido que los suyos tengan visión. Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, ser imitadores de Dios como hijo amado, está apelando, está hablando a esa naturaleza que existe en que siempre el Hijo quiere imitar al Padre. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ahora como hijos de Dios que estamos en Jesucristo, ahora tenemos que imitar a Dios. Y una de las cosas que tenemos que imitar a Dios es que Él es un Dios de visión. El pueblo de Israel, el Señor quería transmitirle esa visión. Lo sacó del pueblo de Egipto y le dio una visión a largo plazo, una visión de introducirlo en la tierra que fluye leche y miel, una visión en la cual ellos iban a ir a tierra que no sembraron y casas que no habían edificado. Pero ese pueblo que salió, hermano, no agarró la visión, vivían un día a la vez. Ellos estaban caminando hacia el frente, pero no tenían visión, porque seguían mirando hacia detrás. Nos acordábamos de los pepinos, de los puerros, de las cebollas, etcétera, y comenzaban a hablar y hablar y hablar. Hermano, el pueblo no había agarrado la visión. Y eso es peligroso, hermano, cuando no hay visión en el pueblo del Señor. Porque sí, cuando no hay visión, yo hago las cosas. Pero cuando está ese ingrediente de la visión y hago lo que hago, hermano, es como que trae dulzura. Lo hago no porque el grupo lo hace, lo tengo que hacer, no. Porque así estaba el pueblo de Israel. Sí estaban caminando hacia la tierra prometida, pero sin visión. Excepto dos, Josué y Caleb, que sí tenían visión. Porque la visión que tenían ellos era de la visión que tenía Dios. Y por eso, hermano, usted y yo debemos entender esto. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, el Señor quiere que imitemos lo que hay en Él, visión. Y eso lo vemos plasmado en el pueblo de Israel, que tuvo visión. El mismo Señor Jesucristo, hermano, era un hombre de visión. Dice que cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, la agonía. Él sabía lo que iba a pasar. Isaías 53 nos dice que su hermosura era más lindo que cualquier hijo de los hombres, pero luego no iba a haber parecer en él. Él como hombre sabía lo que iba a padecer. Pero el escritor de Hebreos nos dice la visión que tuvo Jesús, y esta es la visión que nos dice el escritor de Hebreos. Dice, con el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. O sea, él tenía una visión hacia adelante. ¿Cuál era? De que gentes fueran redimidas, fueran sacadas de la potestad de las tinieblas y trasladadas al reino de su Hijo Jesucristo. Jesucristo tenía visión, hermano. Amén. Tuvo visión con Pedro. Sí, ese Pedrito que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Sí, ese Pedrito bocón que era bien eléctrico y venía, no porque venía porque podía, sino porque podía, venía y era eléctrico y salía y el Señor lo reprendía. Tuvo visión el Señor con él. Él lo vio más adelante y él le dijo, Pedro, llegarás un día en donde tú extenderás tu mano
y te llevarán a donde tú no quieras. Dándole a entender que cuando él fuera más mayor, esa soberbia que tenía, eso eléctrico, de saltar y hacer las cosas, un día se le iba a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una visión con él, y lo vemos luego cuando él escribe a través del Espíritu Santo en Primera de Pedro capítulo 5, donde él dice: Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahí vemos a un Pedro cambiado. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo visión con él. Y por eso, hermano, el mismo Padre tiene visión, el mismo Jesucristo tiene visión, y la iglesia de Cristo tenemos que tener visión. Pues lo dice el mismo apóstol Pedro: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Pero fíjense, por este mes, la iglesia, nuestra iglesia, celebra por años el programa que se llama Visión para Crecer. Desde 2007 estábamos nosotros participando, estaba calculando 17, como 15, 17 años ya, increíble. Yo recuerdo la primera vez que participamos, fue un marzo, creo que lo hicieron, un abril del 2007. Y cada año nuestra iglesia participa de este tipo de programa. Pero para entender el significado del programa, hermano, necesitamos entender tres cosas. Porque yo puedo involucrarme en el programa sin tener visión, sin entender el concepto de lo que es visión, sin comprender la idea de por qué me involucro. Pensamos que simplemente voy a dar porque tengo que dar y se tiene que pagar hacer el que... Pero cuando usted y yo tenemos la esencia de lo que significa estas tres palabras, vamos a entender lo que es la visión de Dios. Porque hay visiones humanas, seculares, que no es nada malo, está muy bien. Pero cuando estoy hablando aquí de visión, estoy hablando de la visión de Dios, la visión sobrenatural. La visión que Dios lo pone en los que son los suyos para poder ver más allá lo que humanamente no podemos ver. Esa es la visión sobrenatural. Pero para poder entender esta palabra, visión para crecer, tenemos que saber las definiciones de estas tres palabras. Primero, ¿qué significa la palabra visión? Mire, la palabra visión significa, es la acción y efecto de ver. Visión es la capacidad de ver. Visión es la capacidad de ver más allá, aún por encima de otros. Porque no todos vemos iguales. Ahora mismo, si yo me quito estos lentes, yo no puedo leer, mire, no puedo leer mi Biblia, veo borroso. Cuando venía para acá, cuando salimos me acordé, se me quedó mis lentes, si no yo no hubiese podido predicar esta noche. Porque no tengo la visión. Pero a lo mejor usted puede ver y ver su Biblia sin lentes y puede ver mejor que yo, porque no todos tenemos la misma visión. O sea, visión es la capacidad de ver aún más allá de encima que pueden ver otros. Visión es la perspectiva, el enfoque con el cual yo miro las cosas. Visión es el punto de vista. Visión es percibir las cosas de una manera clara. Ahora mismo yo tengo visión 20/20 y puedo ver claramente. Porque tengo estos lentes que tienen ciertos aumentos que me ayudan a ¿qué? A percibir de una manera clara las letras. Eso es visión. Ahora, la palabra para. Visión, dijimos, es la manera como yo veo las cosas. Es ver las cosas más allá. Es yo imaginarme viendo las cosas. Eso es visión. Pero la palabra para, ¿qué significa esa palabra para? Para significa el fin de algo, la cual me lleva a una acción. Para es la finalidad de una acción, es el fin de esa acción. Y la palabra creer, crecer. Crecer quiere decir ir en aumento, aumentar de cantidad, aumentar de tamaño y de intensidad. Ahora, si unimos estas tres palabras, ¿qué es lo que quiere decir el título o el programa que hay en Iglesia de Visión para Crecer? Visión para Crecer es la capacidad, el yo poder tener una perspectiva, un punto de vista, tanto en el presente como en el futuro, lo que yo voy a hacer. Y cuando yo tengo esa capacidad de ver más allá,
de por qué voy a hacer lo que estoy haciendo, entonces eso trae un resultado. ¿Cuál es el resultado? Un crecimiento. Si yo no tengo visión, yo no voy a crecer. No voy a crecer. Si una empresa secular no tiene visión, no va a crecer. Por eso usted ve que las empresas, cuando contratan gente, tratan de dar un entrenamiento para proyectarle la misma visión de la empresa a los empleados. Porque si los empleados que están allí no tienen la visión que tiene la empresa, entonces ellos no le van a echar ganas ni van a entender por qué están haciendo lo que están haciendo. En otras palabras, la visión me ayuda a entender por qué hago lo que estoy haciendo. No hacerlo porque lo debo de hacer, sino que cuando lo hago con un propósito, con un objetivo, con una mira, con un punto de vista, y cuando lo hago con ese propósito, con ese objetivo, entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Un crecimiento. Pero a veces nos involucramos en una visión sin tener la visión. Y por eso nos involucramos en una visión y luego nos continuamos en la visión. ¿Por qué? Porque no tenemos la visión sobrenatural. La visión sobrenatural es aquella que es capaz de ver más allá de nuestros ojos. Por eso dice muy claramente, en el mundo espiritual, dice muy claramente en Proverbios 28, 18, que sin profecía, sin visión, el pueblo perece. Esto quiere decir que el pueblo se estanca. El pueblo no continúa hacia adelante. Y es por eso, hermano, que usted y yo debemos de entender eso. Que la visión de Dios es una visión sobrenatural. Que cuando usted y yo agarramos esa visión, no voy a hacer lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer y porque se me está diciendo que tengo que hacerlo y porque el grupo lo está haciendo, no me puedo quedar atrás y me voy a meter. No. Sino que cuando yo te entiendo y comprendo de qué se trata el asunto de la visión, entonces cuando yo me involucro, yo veré grandes resultados. Por ejemplo, si yo tengo la visión de que yo tengo que rebajar, entonces ¿qué pasa? Yo veo a largo plazo que si ahora a corto plazo yo hago una acción, a largo plazo, más adelante, yo voy a ver los resultados. Una buena salud, bajo de peso, me siento bien. Pero si yo no entiendo y comprendo por qué tengo que rebajar y me pongo a querer rebajar porque tengo que rebajar, yo no lo voy a continuar haciendo porque no tengo visión. La tengo muy corta. Y eso es lo que pasa porque muchos nos emocionamos. Porque no entendemos, hermano, que el asunto de visión es algo espiritual. La visión en la obra es algo espiritual. No es algo secular como un negocio de afuera, aunque sí hay técnicas y cosas que uno puede emplear. Pero hermano, esto tiene que ver en cuanto a lo que Dios pone en mí. Visión de Dios es ver cómo Dios ve las cosas. Eso es visión de Dios. Y cuando yo comienzo a ver cómo Dios ve las cosas, entonces lo que hago va a ser diferente porque entiendo, comprendo. Hay un punto de partida en lo que yo hago, tiene un objetivo, tiene un propósito, más allá de lo físico, pero también de lo espiritual. Pero eso no se hace, hermano, en la naturaleza humana, porque eso es algo espiritual. El ver más allá de lo que nosotros podemos ver es algo espiritual. Nosotros cuando estamos en la carne, ¿sabe cuál es la visión de la carne? ¿Qué hay para mí? Esa es la visión de la carne. ¿Qué hay para mí? ¿Sabe cuál es la visión espiritual? Como dijo nuestro Señor Jesucristo en Hechos, que Pablo lo mencionó, más bienaventurado dar que recibir. Pero eso yo no lo voy a entender en la carne. Eso yo no lo voy a entender así. Pablo tuvo una visión del varón macedonio, pero ¿qué estaba haciendo Pablo? Hermano, estaba orando. Esta noche estaba pasando tiempo con Dios. Y él pudo comprender y ver más allá de lo que estaba pasando dentro de esa habitación. Y usted y yo, hermano, a lo mejor nos vamos a involucrar en X visión, pero si no hay esa comunión con el Espíritu Santo de Dios, hermano, usted y yo jamás vamos a entender lo que es una visión espiritual. Porque lo de Dios no se puede entender en la carne. Solamente el Espíritu Santo es el quien me lo muestra, el que me enseña.
Y si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo de Dios y paso tiempo con el Espíritu Santo de Dios, en el cual yo le hablo, Él me habla, le hago caso, paso tiempo con Él, comienzo a tener esa intimidad con Él, yo jamás voy a tener una visión espiritual. Jamás. Muchas veces venimos a la iglesia y nos vamos como nos venimos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el Espíritu de Dios no le va a hablar a nadie que no pase un tiempo en comunión con Él. El Espíritu Santo es una persona. Y si yo que soy una persona y usted es una persona, y si yo quiero hablar con usted, yo me tengo que acercar a usted para que luego usted me hable a mí. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios me va a hablar a mí, me va a dar visión a mí cuando yo no le hablo a Él? Yo no paso tiempo con Él. El Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables, pero el Espíritu me anhela, Él desea. Pero yo no le hablo. Cuando Pablo dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Y comunión quiere decir esa relación que yo comienzo a tener con Él. Él no es un santo fantasma. Él no es un gas. Él no es un ser místico. Él es una persona. Y como persona, Él me quiere hablar. Él quiere poner visión espiritual. Él quiere que yo vea las cosas de la manera como Dios lo ve. Él no quiere que mi visión se quede solamente viendo lo que estoy viendo delante. Mire, aún este libro, oiga lo que le digo, este libro que está aquí, si no estoy teniendo comunión con el Espíritu de Dios, yo no voy a tener visión para ver lo que está más allá de esas letras. Oiga lo que le digo. Si yo estoy ahora mismo en la carne porque no tengo una relación con el Espíritu de Dios y yo veo lo que dice ahí, estoy viendo lo que está delante de mí, pero no puedo ver lo que está más allá. Porque el Espíritu Santo nos abre los ojos del entendimiento para que comprender la altura, la anchura y la longitud. Porque estos son misterios de Dios. Y misterio quiere decir que no es entendido ni comprendido en el entendimiento y en la capacidad del hombre. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos abre el entendimiento para poder comprender lo que hay en Dios y lo que Dios nos ha concedido. Pero el por qué no todos tenemos una visión espiritual es por la falta de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque nadie puede tener una comunión con el Padre si el Espíritu Santo no se le está hablando, porque Él es un ser espiritual. Él está en el tercer cielo. Jesús está a la diestra del Padre. ¿A quién dejó aquí en la tierra? Al Espíritu Santo. Entonces, si yo quiero tener una visión espiritual de que cuando yo comience a hacer algo, no lo vea simplemente en el corto plazo, sino a largo plazo, que yo pueda ver. Sin yo verlo materialmente, yo comienzo a ver los resultados que voy a tener. Eso es fe sobrenatural. Porque todo el mundo dice que tiene fe. Y sí, tenemos fe natural. Me voy a sentar en esa silla. ¿Por qué te vas a sentar? Porque tengo la confianza que esa silla me va a sostener. Eso es fe natural. Pero la fe sobrenatural es aquella que me hace ver lo que estos ojos no pueden ver. Es aquella que lo invisible de Dios, lo espiritual que es invisible, lo puedo ver como visible. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés, que tuvo esa gran visión con el Señor? La gran visión no la tuvo cuando se abrió el mar rojo. La gran visión no fue cuando se abrió, cuando tuvieron las 10 plagas en Egipto. ¿Sabe dónde Moisés tuvo la visión? Cuando él se fue a solas con Dios. Y hay 3 áreas, hermanos, que como creyentes van a suceder cuando usted y yo estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo de Dios. Las 3 áreas que para usted y yo poder entender de lo que es tener una visión de la obra, yo no puedo tener una visión de la obra si primero no tengo una visión de Él. Y eso es lo primero, una visión del Dios de este libro. ¿Sabe cómo Isaías se dio cuenta la visión que tuvo de Dios? ¿Cómo cambió su perspectiva de Dios? Cuando tuvo esa comunión, esa relación con el Señor. Él dijo, ay de mí, que soy muerto. Y él dice que él vio a Jehová su Dios 3 veces santo. Usted y yo jamás vamos a tener una perspectiva, una visión de Dios si no hay una comunión con el Espíritu Santo de Dios.
Sí vemos a Dios, allí está Dios, pero nunca vamos a percibir, a palpar de una manera real la santidad de Dios. ¿Sabe cómo usted se da cuenta cuando estamos teniendo una visión del Dios vivo y verdadero? Comienzo ya a hacer cambios en mi vida. Su santidad me penetra. Y cuando estoy solo, me doy cuenta que los ojos de Jehová me contemplan, me están mirando. Porque he tenido una visión del Dios vivo y verdadero, que Él es un Dios 3 veces santo. Póngase a pensar, ¿qué visión fue que tuvo Moisés cuando se fue a solas con Dios? Que cuando bajó de allá arriba, hermano, su rostro resplandecía. Su oración era más. Si ustedes leen las escrituras, hermano, Moisés no podía hablar. Yo soy tartamudo, etc. Y el Señor dijo, bueno, pues que Aarón hable. Él venía, Dios le decía a Moisés lo que tenía que hacer y Moisés le decía a Aarón. Pero llegó un momento donde ya no le decía a Aarón, hablaba a él. Porque él tuvo una visión de Dios. Y usted y yo nunca vamos a tener una visión del Dios vivo, de vivir en santidad y en pureza, si no comenzamos a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que tenemos una mente tan vaga de la santidad de Dios. Tenemos una idea tan errónea del Dios de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios yo no lo puedo percibir, no lo puedo palpar, no lo puedo entender en la naturaleza humana, no lo puedo percibir. Solamente puede ser a través del Espíritu de Dios, con una relación diaria, íntima, leyendo mi Biblia, orando al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo use la palabra y hable a mi ser. De otra manera no voy a comprender la naturaleza de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos que leer la Biblia? Si yo hago una encuesta, mire, nos caeríamos para atrás de gente aquí que no ha leído la Biblia el día de hoy, que no sacaron tiempo. ¿Por qué? Porque no hay una visión. No podemos ver, no podemos percibir la importancia de leer las Escrituras todos los días y el alcance que tiene eso para el futuro. No lo vemos, porque estamos tan en la carne. Entonces yo no puedo tener una visión de la obra. Yo no puedo enamorarme de la obra si primero no me enamoro del dueño de la obra. Me quiero enamorar de la obra y hacer para la obra, y del dueño de la obra, ¿qué? Cuando yo me enamoro del dueño de la obra, de su persona a través del Espíritu Santo, porque yo no lo puedo percibir a Él, yo no lo puedo palpar. Solamente yo puedo mirar al invisible, sostenerme en el invisible, a través de esa comunión con el Espíritu Santo y la palabra. Entonces comienzo a enamorarme de Él, comienzo a buscarle a Él, ya no para pedirle, sino para conocerlo, su corazón, para saber lo que Él quiere en mi vida, para saber quién es. Y comienzo a palpar su santidad, y comienzo a palpar su pureza. Y ahí se vuelve íntima la comunión de Jehová. Y cuando comienza a volverse íntima, comienza el Dios vivo y verdadero a poner la visión que hay en Él, en mí. Y yo comienzo a ver las cosas diferentes a corto y a largo plazo. Por eso tenemos que tener primero una visión de Dios, antes de tener una visión de la obra. Porque cuando yo tengo una visión del Dios vivo, entonces digo que el compromiso que estoy haciendo no es para un hombre, sino para el Dios vivo y verdadero. Pero eso no se palpa en la carne. Eso solamente se puede hacer a través del Espíritu de Él, que es el mismo Cristo, es un misterio. Bueno, ¿por qué usted tanto menciona el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, porque me he dado cuenta, sin el Espíritu Santo no se puede vivir la vida cristiana. Nadie puede entender las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Nadie puede tener pureza, santidad, obediencia, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo empiezo a tener esa comunión, entonces el Padre se me vuelve real. Y comienzo a percibirlo y a palparlo. Y comienza el Espíritu Santo a trabajar en mí. Entonces ahora cuando leo este libro, ya no lo leo como simplemente una lectura que tengo que hacerlo, sino lo estoy haciendo como el momento que voy a estar con Él. Entonces va a trabajar en mi alma, me va a santificar, me va a ministrar, porque de eso se trata, comunión. Y al tener comunión, se me pone la visión. ¿Usted sabe cuándo Moisés tuvo la visión de todo lo que tenía que hacer? Cuando él se pasó a solas con Dios. No fue haciendo, y sí tenemos que hacerlo, no me malinterpreten. Pero
cuando él se fue a solas, en la intimidad con Jehová su Dios. Y póngase a pensar esto. Dice que él se sostuvo viendo al invisible. Es como una paradoja, una contradicción. ¿Cómo vas a mirar algo que no ves? Porque Dios es invisible, es un espíritu. Yo no veo el espíritu, pero como el aire, Jesús habló del nuevo nacimiento, que es como el aire sopla y no se sabe dónde viene, pero sí hay evidencia que existe. A veces, hermano, Dios no se nos hace real. No hay como ese caminar de gloria en gloria. Porque no puede haber. Y yo le puedo decir, hermano, usted tiene que tener visión. Tenga visión. Mire, hermano, nadie, incluyéndome a mí, nadie va a tener visión sobrenatural, sino a través del Espíritu Santo en una comunión. Nadie. Por eso digo, cuando usted comienza a tener una visión, una comunión con el Espíritu de Dios, usted comenzará a usted tendrá una idea del Padre diferente, que es un Padre de santidad, de pureza, que quiere obediencia. Entonces le dice, Padre, ayúdame a obedecer. Espíritu Santo, ayúdame a obedecer. Yo no puedo, pero Espíritu Santo, ayúdame. Y comienza usted a tener esa visión de Dios muy diferente. Y comienza a leer este libro todos los días. Comienza a clamar, a buscar el rostro de Dios. El Espíritu Santo le enseña a orar. No solamente a pedir, sino a hablar con Él. Y el enfoque aquí no es la oración, pero como le dije, no puedo tener visión sobrenatural si no tengo una visión clara del Dios vivo y verdadero, porque Él es quien la pone. Segunda visión que yo debo de tener como creyente es la visión en otros. El ejemplo de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia, hermano, dice que era un ejemplo para el apóstol Pablo, porque dieron más allá de sus fuerzas, dice la Escritura. Y lo dieron con gozo, lo dieron con toda constancia. Y le pidieron a Pablo, queremos dar. Fíjese la visión que tenían estos hermanos, de que ellos sabían, mire la visión, una visión a corto y a largo plazo. ¿Sabe cuál era la visión de los hermanos de Macedonia? Que ellos sabían que el que le da al pobre, a Jehová le presta. Ellos sabían eso. Ellos sabían que Dios no era injusto para olvidar sus buenas obras y el amor que le mostraban a él y a los santos. Ellos lo sabían. Ellos tenían esa visión porque lo veían ahí, pero lo veían hacia adelante. De que ellos sabían que estaban sembrando para un día cuando aparezca el Rey de Gloria y que cuando suene la trompeta, he aquí él iba a venir y su galardón consigo. Ellos tenían esa visión. Ellos estaban poniendo la mirada hacia... Pero ¿saben por qué ellos tenían esa visión hacia otros? Porque dice allí el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dice, porque primeramente se dieron al Señor. Ninguno de los que estamos aquí vamos a tener una visión hacia el Dios vivo y verdadero, de santidad y de pureza, y vamos a tener una visión hacia otros si no nos damos primeramente al Señor. Ese es el problema, hermano, que está pasando en el pueblo de Dios. Vivimos huérfanos. Yo confío en Dios, como que Dios es un amuleto mágico, esa palabra. No, hermano. Tenemos que aprender a tener comunión y darnos al Señor. Tenemos que aprender a restaurar la comunión con Dios. Tenemos que aprender dónde leer la Biblia, dónde comenzar a leerla. Tenemos que aprender todo eso, porque de eso depende la visión que Dios va a poner en mi vida. Espiritualidad no es sinónimo de productividad, hermanos. La iglesia de Éfeso era muy productiva en Apocalipsis capítulo 2. Y dice, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¿Verdad cómo dice? Y no soporta a los falsos, ni a los que se dicen ser apóstoles. Y has trabajado duro, has hecho por mi obra. Pero era lo que dijo Jesús, la tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo pensaba que el hacer era amor. No necesariamente. Porque ellos habían perdido la visión del amor ágape, que es amor sobrenatural, que es un fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo pone en la vida, no del perfecto, porque nadie es perfecto. No lo pone en el que debe de ser lo que debe ser, no. Lo pone en aquel que tiene una comunión íntima con él diariamente. Es como, por ejemplo, ya yo llevo como 15 años trabajando en videos.
me ha costado la vista, tengo que usar lentes. Usted me dice, mi hermano Alex, yo quiero aprender a hacer video. ¿Qué yo le digo a usted? Bueno, pues, vente aquí al cuartito, te voy a empezar a enseñar. ¿Cuándo? Vente al día. Entonces usted empieza a venir. Y usted empieza a preguntarme y yo empiezo a decirle. Y comienza a ver entonces esa comunión. Y yo le digo y usted me habla y usted comienza a hacerme caso. Con el tiempo, esas habilidades que yo he tenido de hacer video, comienzo a pasárselas a usted. Pero eso sucede porque usted sacó tiempo. Eso sucede porque usted me habló y yo le hablé. Y eso sucede porque usted me hizo caso a lo que yo le fui diciendo. Y el resultado, ¿qué? Le voy poniendo mis habilidades a usted. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, su característica, su personalidad, comienza a transmitirla a mí cuando yo empiezo a pasar tiempo con Él. Le hablo a Él y Él me habla a mí. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces yo comienzo a hacerle caso a Él. Y cuando me vengo a dar cuenta, lo que hay en Él, amor, ágape, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, mansedumbre, temor de Jehová, espíritu de sabiduría, se viene para acá. Porque es una persona. Y comienza a influenciarme. Y comienza a ayudarme. No es que Él es el ayudante. Porque un jefe en una compañía, cuando ayuda al empleado, lo ayuda no porque es ahora su ayudante, sino que lo ayuda para que desempeñe mejor sus labores. Es lo que hace el Espíritu Santo. Él es el jefe. Pero Él me ayuda a mí. ¿Para qué? Para que yo haga mejor las cosas. El cristianismo no es haz, trata, tiene que obedecer. ¿Quién no sabe que tenemos que obedecer? Deja el pecado. ¿Quién va a dejar el pecado? Sin la ayuda del Espíritu Santo, yo no puedo tener esa visión. Los hermanos de Macedonia tenían la visión con otros porque se habían dado primeramente al Señor. Y la última visión que usted y yo tenemos que tener es una visión de la obra del Señor. Y esa obra tiene que ver, es esto, que la obra no es de algunos, sino de todos. Y ese ejemplo lo vemos en Nehemías. Pero voy a decir una cosa, yo no voy a entender que la obra es de todos hasta que yo no tenga una visión de quién es Dios, una visión hacia otros. Porque usted dice, hermano, ¿por qué usted dice dos cosas? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo que. Pero eso no lo puede hacer la carne, porque es amor ágape, amor sobrenatural. Y a tu prójimo, yo me puedo envolver con lo del prójimo en la carne, pero no es lo mismo. Entonces yo tengo que entender, hermano, que cuando yo conozco tengo una visión del Padre, quién es el Padre, por medio de la comunión del Espíritu, cuando yo me doy cuenta lo que es invertir en otros, porque eso es el cristianismo, otros y no nosotros, por resultado de la comunión con el Espíritu, entonces voy a comenzar a amar lo que el bendito Dios ama. En vez de enamorarme de la obra, primero comienzo a enamorarme primero del dueño de la obra, y como Él es el primero y me enamoro de Él, entonces Él comienza a mostrarme lo que le gusta a Él. Y voy a tener una visión clara de lo que trata, visión para crecer. No la voy a tener así. Mire, vamos a ver aquí rápidamente, tengo unos minutos. ¿Cómo se puede llegar a cabo esa visión para crecer en la obra? Primero entendiendo, y que es una bendición, cuando Dios pone en el corazón hacer la obra para Él. Mira Nehemías. Aquí Nehemías capítulo 2, versículo 12. Mira lo que pasó. ¿Están ahí todos, hermano? ¿Están happy tonight? Mire cómo dice. Nehemías 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. No declaré a hombre alguno lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en donde. En Jerusalén. Mire qué bendición a este hombre. Ahora, ¿por qué es una bendición cuando Dios comienza a poner? Vuelvo y le dije hace rato, la bendición sobrenatural no viene de la flecha, viene como resultado de una comunión. No se olvide de eso.
Entonces, era una bendición de que Nehemías comenzó a ver lo que había en el pueblo. Ahora, ¿por qué era una bendición? Porque cuando Dios pone en el corazón, comenzaremos a observar la necesidad. Versículo 13. ¿Vale? Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y hoy comienza esa palabra. Y observé. No dice que miró, observó. Mirar es hacer esto, pero observar es hacer esto. Eso es observar. Él no miró la necesidad, él observó. ¿Quién se lo puso en el corazón? Dios. Mire cómo sigue diciendo, cómo se ve. Él observó. Dice, versículo número 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás, ni a lo que hacían la obra. Y les dije, pues vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas en fuego. Venid y edificamos el muro y Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, ¿cómo es que él pudo ver y los demás no? ¿Cómo es, hermano, que yo puedo ver la necesidad y no observar la necesidad? ¿Cómo es que yo en la obra de Dios puedo pasar y ver una silla tirada, un reguero, puedo ver vaso tirado, aún el mío, y yo no puedo observar y tener la visión de decir, lo voy a recoger, lo voy a levantar, porque eso hace feo la obra de Dios, porque ya yo tengo una visión de ese Dios santo, que es un Dios limpio, que habita en la altura de la santidad, y Él no quiere suciedad, lo voy a recoger, pero no tenemos esa visión. Podemos ver el reguero, que lo haga otro, que lo haga otro. Entonces el otro viene y lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque tiene la visión de Dios, que Él es un Dios limpio y un Dios de santidad y que su casa tiene que estar limpia. Pero hay otros que no lo hacen, como el pueblo. ¿Cómo va a ser que Nehemías fue el único que pudo observar? Podemos ver a veces cosas, hermanos, que si está en nuestra fuerza hacerlas, seguimos de largo. ¿Qué mentalidad? ¿Sabe por qué tenemos esa mentalidad? Por falta de comunión con Dios. Porque el capítulo 1 no tenemos tiempo. La oración de Nehemías era un hombre que oraba y ayunaba, tenía comunión con Dios. Y una persona no va a tener carga por la obra del Señor, una visión como Dios quiere, si no veo quién es Él. Porque Él es el primero. Y digo, Él es un Dios de santidad, Él es un Dios limpio, Él es un Dios de orden. ¿Por qué voy a tener este desorden aquí? Hermano, eso es triste. Cuando dejan un desorden, un caos, que luego parece un mercado, un tianguis. Basura por los dos lados. Vasos de café, soda, refresco, la silla toda tirada. ¿Y qué pasó con todo ese grupo que participó de todo eso? No pueden observar, no pueden ver. ¿Pero sabe por qué no podemos ver y observar? Porque no tenemos la visión de que Dios es un Dios de orden. Por falta de comunión con Dios. Porque Nehemías pudo ver. Y mire, cuando Dios pone en el corazón de que la obra no es de la obra, no solo veremos, sino que haremos algo para mitigar la necesidad. ¿Por qué Nehemías podía ver la necesidad y hacer algo para mitigarla? Mire el versículo 17. Le dije, pues, ¿no veis? ¿No se dan cuenta? Y el versículo 18 la respuesta. Entonces les declaré, como la mano de mi Dios. ¿Se dan cuenta de dónde viene, hermano, la visión de Dios? No es de la carne, es de Él. Mire cómo dice, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey le había dicho. Y dijeron, levantémonos, edifiquémonos. Y así se esforzaron sus manos para bien. Porque es lo que pasa en la visión sobrenatural. No solamente veo y observo, sino que voy a hacer algo para mitigar lo que estoy viendo. Porque visión sin acción es un ¿qué? Sueño. Y si Nehemías dijo, bueno, he observado los muros, pobrecito muro, lo estoy viendo, están rotos, están quemados, mira los marcos de la puerta, mira los cerrojos,
están dañados, bueno. Sí tuvo visión, pero fue un sueño porque no hubo acción. Y así nos pasa, hermano. Y es penoso, hermano, eso. Todo lo que revela mi comunión con Dios. Porque la mano buena de Dios no va a estar sobre una persona que no tiene intimidad y que le busca a Él. Dios no le habla al que no se le acerca. La Biblia lo dice, hermano. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por eso es que cuando yo vengo a la casa del Señor, yo tengo que orar, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, háblame, ábreme el entendimiento, ayúdame a comprender las Escrituras, que cuando tu siervo predique, se enseñe, tú me abras el entendimiento para ver más allá. Hoy voy a escuchar en el oído, pero para que tú me hables al corazón, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Pero no lo hacemos. Por eso venimos y nos vamos y seguimos igual. ¿Por qué, hermano? Porque la buena mano de Dios viene no sobre los que no tienen batallas, no sobre los que son los que deben de ser, no. Viene, hermano, con la Biblia lo dice, que Él no menosprecia un corazón contrito y humillado. Y que la fortaleza y el poder de Jehová están sobre los que reconocen su debilidad, porque Él resiste al soberbio. Y no puede estar la buena mano de Dios allí. Mire, cuando Dios pone en el corazón el hacer su obra y vemos la necesidad y hacemos algo al respecto, sí van a venir oposiciones. Claro, mire el versículo 19. Pero cuando lo oyeron, ¿quién? Ahí Zambalá, Oronita, Tobía, el siervo, yo te veo todos los que están allí. Entonces compinche, ese corillo de ellos allí. Y la respuesta fue: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tenéis parte ni derecho ni memoria entre nosotros. Por eso, hermano, esa es la primera cosa. Es una bendición cuando Dios, que el Espíritu de Dios pone en el corazón el hacer la obra para Él. Y segunda cosa y último, es una bendición cuando entendemos que la obra es de todos. No solamente que Dios pone en el corazón, y eso es lindo, porque comienzo a ver más allá de mis ojos. Eso es lindo, porque usted comienza a ver las cosas. Dice, hermano, ¿cómo es eso? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no se lo puedo mostrar. Es como ahora mismo yo le digo, mira, hermano, yo me acabo de comer un arroz con gandules riquísimo. Rico, con un pernil. Y usted puede decir, wow, el hermano Vargas dice que se comió eso. Wow, tiene que estar bueno. Pero cuando usted lo prueba, usted lo gusta. Ya usted no lo está escuchando, usted lo está probando. Usted puede escuchar aquí de que los ríos de agua viva del Espíritu de Dios. Usted puede escuchar de lo que hace el Espíritu Santo, cómo me ayuda en las debilidades, cómo me da visión, cómo me da fortaleza, cómo Él obra por medio de una comunión. Y usted dice, amén, wow, qué lindo. Pero no es lo mismo probarlo. Pruébelo. Búsquelo. Clámele. Porque la profecía decía de Joel que el Espíritu Santo no solamente era para predicadores. La profecía de Joel nos dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice alguna. Porque cuando el Espíritu de Dios iba a comenzar a obrar, iba a haber una visión de las cosas espirituales diferentes. O sea, las cosas espirituales se iban a volver reales. ¿Y por qué no se nos vuelven reales? Y reales no es decir sí son reales, es con lo que yo estoy haciendo. Y la buena mano de Dios vendrá sobre mi vida y tendré una visión diferente de Él, de otros y de su obra. Pero es una bendición cuando entendemos cuando la obra es de todo. Capítulo 3, versículo 1. Habían un total más de 40 familias que se envolvieron. Todo por un hombre con una visión sobrenatural de la obra. Pero esa visión vino por la comunión que él tenía con su Dios. Y la mano de Dios vino sobre él por esa relación y esa comunión. Y él comenzó a ver. Pero ese hombre tenía una carga, porque él observó algo espiritual. Y él hizo que fue como un fuego, fue como una llama. ¿Y qué hizo él? Comenzó a transmitírsela a otros. Porque no veían. Costó una persona que tuviera esa visión espiritual para inyectársela también a otros. Mira el versículo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Elizabad con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torrente de Amea y edificaron hasta la torre de Haneel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Y los hijos de Senna edificaron la puerta del pescado. Y ahí sigue hablando. Pero hay algo aquí que voy a notar. Se involucraron los sacerdotes, los que habían sido contratados en el templo. Pero la actitud del pueblo no fue esta. A ellos lo contrataron
No fue eso. Cada quien hizo su parte. Cuando comenzamos con esa actitud y a decir que se la arreglen otros, ellos sí lo van a hacer, yo no, que se la arreglen. Mire, hermano, muestra en qué condición espiritual yo estoy. A eso muestra. Porque aquí me está diciendo que no fue. Ellos pudieron haber dicho que el sacerdote se la arreglara porque él es el encargado. Los sacerdotes son los que están encargados, ellos están contratados, hayan ellos. No, hermanos, se involucraron todos. Pero ¿saben una cosa? Que había algo que no todos entendían, que la obra era de todos. Versículo 5. E inmediatamente a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron que. No todos. Hermano, eso pasa así. Fíjate de la antigüedad. Porque están siempre los que están en la chuleta de la carne. Por falta de comunión. Todos se pensaron, bueno, algunos no. Así pasa. Es verdad que yo no voy a hacer todo. Pero si todos trabajamos, unidos, si todos trabajamos, ¿qué gozo será? ¿No? Ahora, no es que yo me voy a parar a decir tú a esto, no, porque el líder tiene que poner el ejemplo. Jesús dijo, ejemplos os he dado, para que como yo he hecho, no como yo he mandado, yo he hecho. Entonces, tenemos que tener cuidado. Tengo que ser el ejemplo en casa. Entonces, hermanos, sigamos viendo, y ya estoy terminando, ¿quiénes son los que deben de involucrarse en la obra? Capítulo 4, versículo 13. Mire cómo dice. Mire cómo dice. ¿Cuántos se deben de involucrar? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con su lanza y con sus arcos. ¿Y qué dice el versículo 18? Mire cómo dice. Porque los que edificaban, ¿qué dice? Cada uno. ¿Se da cuenta? Hermano, mire, esto es un cuerpo. Mi cuerpo tiene muchos miembros. Tiene 205 huesos, pero tiene muchos miembros. Mis ojos tienen una función, pues ver. Pero mis ojos no pueden agarrar. Imagínense que usted me ve aquí haciendo así. Mire, ¿qué le pasa a este brother? ¿Está volviendo loco? ¿Qué? No. Mi cuerpo trabaja en armonía. Mis ojos ven. Pero mis ojos lo que ven no pueden agarrar. Así que ahí entra entonces la función del tacto. Las manos. Mis manos tocan, pero no pueden oír. No pueden oír, pero mis oídos yo puedo escuchar. Mis pies. Cada función del cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función que cada uno se complementan. No todo el cuerpo es mano y no todo el cuerpo es pie. O sea, no todos tenemos, cuando venimos a Jesucristo, hermano, el Espíritu Santo, dice Romanos 1 Corintios 12, que a cada uno le reparte un don y un talento como Él quiere, para usarlo en la edificación del cuerpo de Cristo. Hay unos que lo utilizan, pero hay otros que lo tienen enterrado por falta de comunión. Porque a medida que comienzan a darse al Señor, el Espíritu Santo le va mostrando cuál es su don y su talento para usarlo en la obra del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo no sé cantar. Si usted me pone a quedar un especial, pues ya sabe lo que va a pasar. Pero hay otros que tienen el don, el talento, y lo hacen. Hay otros que ministran, otros que hacen esto. O sea, cada cual Dios de Dios. Pero todos tenemos que estar involucrados. Hay cosas que yo no sé hacer, pero que usted sabe hacer. Hay cosas que yo sé hacer y que usted no sabe. Y lo que yo no sé, usted sabe y lo hace, lo que usted no sabe lo hace. Y esto se complementa, pero no todo pasa. Es muy penoso, hermano, eso, cuando no entendemos que la obra es de todo. ¿Y saben por qué la obra es de todo? Versículo 19. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande. ¿Y qué dice, hermano? Y extensa. Hermano, queremos tener una visión para crecer en cuanto a la obra. Primero tenemos que tener una visión de Él, para luego tener una visión hacia otros, y luego tener una visión a la obra. Si usted se va a involucrar, a lo mejor algunos se involucramos, qué lindo, pero hay que hacerlo con una visión sobrenatural.
si yo me involucro, ¿por qué me estoy involucrando? Porque solamente me lo están pidiendo. Si voy a dar, ¿por qué voy a dar? Porque simplemente tengo que dar, porque hay una necesidad de que mitigar y simplemente no hacerlo. Hermano, cuando hay esa visión de Dios, voy a darlo, pero lo voy a dar con el gozo puesto porque hay algo en el futuro. Y no lo doy para que Dios simplemente me dé para atrás, no, lo doy por agradecimiento. Pero la Biblia dice que el que le da al pobre a Jehová le presta. Eso es algo, miren, se lo digo. Antes de usted y yo involucrarnos en cualquier visión espiritual, clámele al Espíritu Santo que le dé visión. Dígale al Espíritu Santo, tenga comunión con Él. Y verá como el Dios bendito va a plasmar, va a sellar en usted la visión que Él tiene, la va a poner también en usted. Y todos nos vamos a involucrar. Y no solamente se va a levantar gimnasio y todo, más cosas se pueden hacer. Si todos nos involucramos. No solamente el dar, pero el primero es tener esa relación con Él. Haga ese pacto con el Dios vivo. Aquí hay jóvenes que ni siquiera leen su Biblia. No tienen una visión de la santidad de Dios. Por eso siguen revolcando en el mundo y haciendo en el mundo. Y algunos también de nosotros comenzamos porque no hay una visión del Dios vivo y verdadero. Si lo hubiese, hermano, comenzáramos a buscar la santidad de Dios, porque Dios ha puesto en nosotros que Él es un Dios 3 veces santo. Pero eso viene por una comunión con Él. No nos olvidemos, hermano. Visión para crecer es no solamente que nos involucremos, pero con una visión sobrenatural, para ver más allá lo que estos ojos no pueden ver. Y el Dios vivo y verdadero va a abrir los ojos del entendimiento. Vamos. Todos presos de pie, por favor, todos presos de pie. Claramente Dios nos ha hablado. Si Dios te ha hablado, aquí está este altar. Tienes una visión de Dios, tienes una visión de quién es Dios. Tenemos una visión clara de la santidad de Dios, de la compasión de Dios. No por algo no tenemos visión hacia otros, no por algo no tenemos visión hacia la obra de Dios. ¿Cuánto necesitamos tener una visión espiritual? Todo en relación a la vida de un cristiano es espiritual y empieza teniendo una visión de quién es Dios, qué espera Dios, qué desea Dios. Mientras el piano toca, si Dios te ha hablado, aquí está este altar. ¿Por qué no le dices, Señor, mi visión está borrosa, mi visión se ha perdido? Despierta, Señor, abre mis ojos para ver como tú ves. Abre mis ojos para contemplar lo que tú contemplas, para valorar lo que tú valoras, para pensar y sentir como tú sientes, Señor. Ayúdame a tener una visión de lo que tú puedas hacer en mi vida y a través de mí. Ayúdame a tener una visión, Señor, de lo que tú me puedes hablar a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda abrir mi entendimiento, pueda abrir mis ojos para yo ver con ojos espirituales, para poder valorar las cosas de acuerdo a lo espiritual, no a lo carnal. Cuando vemos a través de los ojos espirituales, podemos ver por qué Dios pide lo que pide, por qué Dios espera lo que espera. Tiene que ser una visión espiritual que viene de Dios. Habrá alguien en esta tarde que diga, la verdad es que no estoy segura si yo muriera hoy, que iría yo al cielo, pero yo hoy quisiera pedirle a Cristo que perdone mis pecados, que salve mi alma del infierno, y que el día que yo muera pueda ir al cielo. No te vayas de este lugar si todavía no le has pedido a Cristo la salvación de tu alma. La Biblia dice que todos somos pecadores. Por ser pecadores merecemos el infierno. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y si de corazón crees y de boca le pides que te salve, Él te puede salvar. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia y salva al humilde. Habrá alguien aquí en esta noche que diga, ore por mí. Yo quiero pedirle a Cristo que sea mi Salvador. Queremos orar por ti, no te queremos avergonzar. Simplemente queremos guiarte para que tú puedas pedirle a Cristo la salvación de tu alma. Habrá alguien así, alza tu mano ahí donde tú estás. Habrá alguien así que quiera pedirle a Cristo que salve tu alma del infierno y te lleve al cielo. Habrá alguien así. Bien, algunos hablando
Has perdido tu visión, cristiano. Has dejado de ver como Dios ve, de valorar lo que Dios valora, de buscar lo que está cerca del corazón de Dios. Dios nos está hablando en esta noche. Aquel que se mantiene viendo al invisible va a permanecer, como claramente nos predicaba nuestro pastor esta mañana. Cuánto necesitamos renovar nuestra visión. Mi Señor y mi Dios, gracias por habernos hablado claramente en esta noche. Abre nuestros ojos, Señor, y qué verdad tan grande. No vemos, Señor, la necesidad de tu obra, no vemos la necesidad en otros, porque no tenemos una visión de quién eres tú y qué haces tú y qué esperas tú. No vemos por qué apartarnos del mundo, es porque no tenemos una visión de que tú eres un Dios santo. No vemos por qué dar a tu obra, es porque no tenemos una visión de que tú eres un Dios que provee todas las cosas. No vemos una visión de la necesidad de pecadores ser salvos, es porque no tenemos una visión de que tú eres un Dios compasivo y que perdona. ¿Cuánto necesitamos, Señor, tener una visión de quién eres tú? Es algo que no podemos hacer en la carne, es algo que solamente tu Santo Espíritu, usando tu palabra, nos puede abrir esos ojos. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver espiritualmente como tú ves. Sigue obrando en nuestros corazones aquí, empezando este mes de visión para crecer. Sigue ayudándonos, Señor, a poder abrir nuestros ojos, a ver una visión espiritual. Lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.